Uruguay en este momento está transitando por un periodo sostenido y pronunciado de crecimiento que ha llevado su per cápita a los índices más altos de su historia. Y si miramos el descenso de la pobreza y tenemos en cuenta lo que era la situación de 2004, nos damos cuenta del logro y de los avances impresionantes. En el 2011 teníamos 13.7 de pobreza en general y 26.1 de niños menores de 6 años viviendo bajo la línea de pobreza. Eso nos da una primera dimensión de los alcances, pero también ya nos pone frente a cuáles son los retos actuales. Un punto en lo cual el observatorio insiste mucho es que una cosa es salir de la pobreza en términos de ingresos, que pero necesitamos también políticas que además del ingreso permitan que el haber nacido o de haber vivido años en familia de pobreza no signifique para los niños y para las niñas no poder desarrollar su talento, sus oportunidades, y que entonces es más difícil poder recuperar y restituir lo que se ha perdido por haber nacido en hogares por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es el tema de este observatorio, que así como el primero se divide en 5 capítulos, uno sobre la pobreza, el segundo sobre primera infancia, después la educación y por último la protección de la infancia de niños con derecho vulnerado o que se encuentran en conflicto con la ley, siempre manteniendo esta idea de la trayectoria de vida. En lo que es de pobreza, como hemos dicho, se reconocen los avances impresionantes, se nota la concentración de la pobreza esencialmente como un fenómeno urbano y se hace notar también la temática de la segregación urbano-espacial, que es una de las características importantes de cómo está organizada la pobreza actualmente. Y también se insiste sobre la idea que no es automático superar la barrera de ingreso para que la persona pueda tener el derecho de desarrollar sus capacidades. Se dedica diría una importancia particular y mucho hincapié en la primera infancia. Primero porque se reconoce que el país está logrando o ha logrado, a nuestro punto de vista, un consenso amplio sobre la importancia de la inversión en los primeros años de vida. Creo que ha habido una conjugación muy favorable entre lo que son los desarrollos de la neurociencia, de los estudios sobre educación, y que hemos salido un poco de esta dicotomía. Antes se decía todo es genético, no todo es social, y creo que estamos frente a la evidencia que sí es posible intervenir en los primeros años de vida, y que lo que se hace en los primeros años de vida es importante para construir los cimientos de la trayectoria de la persona y de los niños. Si consideramos la trayectoria vital como una carrera, largar de la mejor forma y sin tener que acarrear un peso innecesario es una condición fundamental para asegurar el mejor resultado. Además, en Uruguay nacen alrededor de, puedo decir, solo 47.000 niños por año. Si miramos los indicadores actuales, una cuarta parte de ellos más o menos vivirá en lugares pobres, 11% tendrá una talla menor de lo esperado, 31% padecerá de anemia al llegar a los 2 años y aproximadamente un tercio tendrá algún problema de desarrollo. Pero si consideramos los números absolutos, nosotros creemos que sí Uruguay está frente a una posibilidad, una ventana casi única para poder arreglar estos problemas. Estamos hablando de 47.000 niños que son, de un lado, un bien escaso y al mismo tiempo muy precioso. Entonces creemos que sí, en la primera infancia se juega, lo que vamos a hacer hoy nos dirá qué tipo de país tendremos en el 2030. Y repito, nosotros estamos en ese sentido muy optimistas, pensando que
con este camino sí vamos a poder tener un Uruguay diferente, distinto, más equitativo al momento del Bicentenario. En lo que es de la educación, es indiscutible que la agenda educativa está en este momento en uno de los centros del debate político del país, tiene una centralidad importante, y también el observatorio resalta que esta centralidad política ha sido correspondida por un impulso de presupuesto sin precedente en la historia del país. Pero más allá de algunos avances importantes, que hemos ya visto, la reducción de la pobreza, el número creciente de niños y niñas que ingresan en el preescolar, la educación, no podemos decir que se advierten cambios significativos en los resultados educativos, ni un viraje notorio en la trayectoria del sistema educativo. El observatorio nos muestra, empezando del preescolar y de la primaria, algunos de los factores de la barrera que impiden el desarrollo pleno del derecho a la educación de las niñas y de los niños uruguayos. El ausenteísmo, a nivel sobre todo de los primeros años de primaria y de los años de preescolar, una tasa de repetición que sigue amplia y resultado educativo inequitativo a nivel de la educación primaria. Pero sí donde se concentran casi, digamos, todas esas barreras y se transforman muy visibles es en el tránsito de la educación primaria a la educación secundaria. La tasa de egreso de educación básica sigue más o menos estable, 41% finaliza la media superior y 74% la educación básica. Ha habido un aumento, pero podemos decir que no hay este cambio notorio que necesitaría el país. Y una pregunta que se hace el observatorio y que nos preocupa es una pregunta: ¿cómo es posible que en Montevideo el 40% de los alumnos repita el primer año de escuela básica? Esto no corresponde ni a los datos de pobreza, porque no tenemos el 40% de pobres en Montevideo, y nos da una pregunta: ¿cómo es posible que el tránsito entre la educación primaria y secundaria se haga con esta, casi podríamos llamarla, una pequeña hecatombe en lo que son los resultados de los niños y de las niñas? Y también nos genera una reflexión para buscar alternativas a este no aprendizaje que se manifiesta en la repitencia, y que la solución no sea para hacer repetir al alumno el mismo camino que lo ha llevado a fracasar. Y creo que hay una reflexión seria que hacer sobre repitencia, sin pensar que existen solamente dos soluciones: el pase social y hacer repetir. Otros países, otras experiencias nos muestran que se pueden buscar alternativas al fracaso, ampliando la oportunidad de aprendizaje, respetando la diversidad de los trayectos de cada alumno y focalizando la atención en esos años de tránsito. El último capítulo quizás es lo que puede levantar más comentarios, más sensibilidad, y tiene que ver con lo que UNICEF denomina la protección de la infancia. Ahí tenemos las dos caras, los niños y niñas que son víctimas de violencia y los adolescentes esencialmente que se encuentran en conflicto con la ley, que entonces son victimarios, si podemos utilizar esta palabra. Y es verdad que los adolescentes, en particular los que provienen de los sectores marginales, aparecen ante una parte importante de la opinión pública, de la ciudadanía y de los medios como los responsables casi principales de la violencia y de la inseguridad. La información examinada, que repito, nuestra información es toda información oficial, pero mirada capaz con un ojo distinto,
nos muestra que los delitos cometidos por los adolescentes continúan representando una porción reducida de este fenómeno. Sí, lo que hemos tratado de ver es de analizar el comportamiento delictual en general, porque el comportamiento del adolescente no está separado de lo que es el comportamiento general de los adultos. Y ahí vemos un tema de gran preocupación, el aumento importante de la rapiña frente a los hurtos. Esto lo podemos ver en lo que son los datos relacionados a los adultos y que se repercute en los adolescentes. Eso es preocupante porque pasamos de una acción que está en contra de la propiedad a acciones que tienen repercusiones sobre la persona, sobre el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona. Ahora, el observatorio también, sin subestimar el problema, se pone otra pregunta. ¿Es que la solución frente a esto es aumentar penas hacia los adolescentes? Y si miramos que esa ha sido la solución que el país ha adoptado desde las últimas 2 décadas frente a los delitos de los adultos, aumento de las penas, y nos parece que esta solución no está dando la respuesta esperada en términos de seguridad a la sociedad uruguaya. Además, insistimos, y sé que esto capaz no siempre es un argumento muy popular, la privación de libertad tiene efectos dramáticos sobre la vida de un adolescente y lejos de una pretendida resocialización, la cárcel lo que reproduce es una socialización con violencia y la adopción propio de código de la vida carcelaria. Por eso UNICEF y el observatorio insiste sobre la necesidad de mantener la privación de libertad solamente frente a delitos graves que tengan que ver con la vida y la seguridad de la persona. Y también llama la atención sobre el poco desarrollo de la medida alternativa a la privación de libertad, que tienen poco recurso humano y financiero, y que han demostrado en varios países de ser la forma más eficaz para evitar la repetición del delito, la reincidencia. Termino brevemente. Cuando se habla de protección, es importante incluir el tema de la violencia doméstica, que ha sido el delito contra la persona con mayor número de denuncias en el 2011. Y decir que detrás de la violencia doméstica, que tiene un claro enfoque de género, casi siempre hay niños y niñas, sea como víctimas, sea como testigos, y que entonces la necesidad de mantener esta mirada hacia los niños cuando abordamos el tema muy grave de la violencia doméstica. Un último punto sobre la parte de protección tiene que ver con los niños privados de cuidados parentales. Durante muchos años en el mundo la internación en hogares de amparo ha sido casi la solución preferida y única frente a situaciones en las cuales la familia no podía asegurar al niño su capacidad de desarrollo, entonces, donde la familia no era elemento de amparo, sino elemento de problema. A nivel internacional hay ahora un consenso que esta no es la mejor solución, sino que se tienen que encontrar soluciones que permitan al niño vivir en un entorno familiar, de cualquier tipo que sea. En Uruguay existen todavía 3.000 niños en agosto del 2012 que se encuentran en hogares a tiempo completo, y frente a esto saludamos antes que todo la aprobación de la ley 18590 del 2009, que actualiza el marco jurídico e impone la reducción de la permanencia de niños menores de 7 años en hogares, y también los esfuerzos de las instituciones encargadas para llevar adelante este cambio importante que es un cambio cultural. No pretendo seguir haciendo un resumen, creo que el observatorio para nosotros es algo de, podemos decir, de gestión lenta, es algo como un motor diésel que esperamos nos puedas acompañar en esos años para una lectura profunda, para instaurar el debate. Espero que a partir de esos datos puedan haber otras investigaciones o otro punto de vista. En democracia el debate es siempre muy bueno,
pero sí terminar con una nota positiva. En particular por un país como Uruguay, cuya riqueza es esencialmente en las personas y en los recursos humanos, y ahora que nos hemos dado cuenta que los niños son recursos y son humanos, que entonces entran en esta necesidad de desarrollo de las personas, estamos frente a una oportunidad quizá única, una ventana que tiene este país. Estamos en un momento no un momento, sino un periodo extendido de crecimiento, de consolidación. Estamos en un país democrático, tenemos pocos niños. Yo creo que no se puede desperdiciar esta oportunidad. Hay todo para poder ir construyendo con una visión de Estado, porque, claro, la inversión en los niños chicos tiene un ritmo que no es igual a los ritmos de campaña electorales. Entonces, en 5 años capaz inmediatamente no se pueden ver resultados, pero sí, si un país, y Uruguay creo que puede hacerlo, mira como país, creo que sí, repito, estamos frente a una oportunidad única, una nota positiva, y ojalá que lo que hacemos hoy, las generaciones futuras podrán verlo como cosecha, festejando un bicentenario con un país más integrado, más justo, más tranquilo, más pacífico. Y eso es la nota final que queremos dar, que es una nota de optimismo, que sí se puede. Muchas gracias. Le damos la palabra al presidente de la Asamblea General, contador Danilo Astori. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecerles a todos ustedes el hecho de que estén presentes aquí en este evento que estamos realizando como parte de la presentación de este informe Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay 2012. Y yo quiero, obviamente, testimoniar mi gratitud a Egidio Croti, representante residente de UNICEF en Uruguay, por la invitación que me ha hecho para comentar esta presentación, y al mismo tiempo la posibilidad de compartir con ustedes algunos aspectos que es importante destacar al respecto. Lo primero que quiero decir es que yo saludo con mucha convicción no solo la presentación de un informe de este tipo y toda la información que contiene, sino otra característica importante, la continuidad y la sistematización de la información. Una cosa es presentar un informe como el que hoy estamos compartiendo con ustedes, correspondiente al año 2012, aunque el estudio abarca un periodo mayor, y otra cosa es hacer esto con continuidad. Lo que nos permite algo que en la evaluación de las políticas públicas, en este caso sobre la infancia y la adolescencia, es esencial, que es los elementos imprescindiblemente comparativos de los que debemos disponer para ir evaluando las políticas que ponemos en práctica y para incorporar, obviamente, las correcciones que se impongan al respecto. Por eso, felicitaciones a UNICEF por este magnífico trabajo y en particular por la continuidad que tiene y los elementos de juicio que nos brinda. Para cambiar hay que conocer. Nadie puede transformar una realidad que no conoce. Nadie puede quedar hablando de una realidad que no existe. La primera obligación del cambio es conocer.
Y esto es un aporte muy importante al conocimiento del mundo de la infancia y la adolescencia. Y por eso creo que es una contribución enorme, en particular para el gobierno, para disponer de los elementos de juicio fundamentales y básicos a los efectos del diseño y la adaptación y la corrección, cuando sea necesario, de las políticas públicas al respecto. En los últimos comentarios que hizo Egidio, mencionó la necesidad de enfocar temas como este con una visión de largo plazo. Yo estoy absolutamente de acuerdo, no podría compartir más esta afirmación que lo que hago, porque aquí tenemos asuntos de Estado de largos periodos de maduración. No hay transformaciones mecánicas, para utilizar una palabra que aparece en el informe y a la cual nos vamos a referir ahora en particular, porque es uno de los aspectos medulares del informe. Y al tener largos periodos de maduración, sin visiones mecánicas, sino complicados procesos sociales que van generando resultados con avances, con retrocesos, con realidades muy complejas como las que impone la urbanización acelerada, que nos trae un mundo nuevo de problemas, no solo a la infancia y a la adolescencia, sino a los temas sociales concebidos en su conjunto. Cuando ocurre todo esto, es absolutamente fundamental tener esa visión estratégica de largo plazo, algo que a nosotros nos gusta llamar siempre una visión de proyecto nacional. Y esta es una parte esencial de todo proyecto nacional. Proyecto nacional que para el gobierno significa construir igualdad de derechos y de oportunidades. Y no le tengo miedo a la palabra igualdad. Muchas veces apoyados legítimamente en la diferenciación que tenemos los seres humanos, nos cuesta mucho utilizar la palabra igualdad. Y hemos buscado eufemismos que nos permitan transitar con comodidad por este tema. Hemos encontrado la palabra equidad, por ejemplo. Pero yo aquí subrayo la palabra igualdad, porque me estoy refiriendo a derechos y oportunidades. Ahí no solo no hay que tener miedo a la palabra, sino que ese debe ser el objetivo constante y permanente. Cuando uno se refiere a derechos y a oportunidades en la vida, hay que construir igualdad. En el marco, obviamente, de un contexto de libertad, de democracia, de participación y, por supuesto, de prosperidad. Porque la prosperidad es imprescindible para construir un mundo mejor. Por supuesto que en el marco de un proyecto de este tipo, en el marco de esta visión estratégica, hemos venido procurando en estos años más recientes hacer de las llamadas políticas sociales, y en particular las relativas a la infancia y a la adolescencia, una verdadera condición de las políticas públicas y no una mera consecuencia residual de las mismas, no un mero subproducto en particular de las políticas económicas, esas que están directamente enfocadas a asegurar prosperidad en una sociedad.
Y por eso yo no quiero dejar de mencionar que en un contexto de este tipo, en que las políticas dirigidas a generar el cambio social son condición del proyecto nacional, mencionar 6 aspectos que quiero destacar como convicción del gobierno. En primer lugar, que queremos transformar lo que solemos llamar en la práctica la matriz de protección social, con el objetivo de alcanzar a toda la ciudadanía. Por supuesto, en especial a niños y adolescentes. Pero la matriz de protección social está dirigida, como corresponde, a toda la sociedad. Esto nos lleva, por lo que acabo de decir, a articular, cuando sea necesario y equilibradamente, políticas universales, esto es de cobertura amplia, en el mejor sentido de la palabra, con focalizaciones. Focalizaciones en públicos o en universos, para decirlo de otra manera, que comparten una característica similar. Por ejemplo, la primera infancia. Por ejemplo, la adolescencia. Por ejemplo, características de la primera infancia y la adolescencia que se estima necesario alcanzar con políticas públicas especialmente diseñadas al efecto. En tercer lugar, un enfoque de derechos que queremos alcanzar con el concepto de igualdad. Lo acabamos de decir. ¿Qué significa el enfoque de derechos, además de una afirmación que luce algo obvia? Significa algo muy importante. Sustituir un viejo, decrépito, diría yo, enfoque asistencial, precisamente por el enfoque de derechos. Cuando practicamos políticas de este tipo, no estamos asistiendo a ningún sujeto de la sociedad. Le estamos reconociendo su derecho a ser asistido. Y este es un enfoque absolutamente fundamental para el diseño mismo de la política y para la concepción misma de la acción que se lleva a cabo en la práctica. En cuarto lugar, la lucha contra todo tipo de discriminaciones, porque así es el enfoque de derechos, contra discriminaciones de género, contra discriminaciones de generaciones, y lo subrayo especialmente porque este es un informe muy rico en materia de discriminación entre generaciones. Discriminaciones de etnias y razas, discriminaciones de orientaciones sexuales, para mencionar solo algunas. Un proyecto nacional como el que intentamos poner en práctica desde este punto de vista, se levanta frente a todas estas discriminaciones y las combate, como corresponde. En quinto lugar, reconocer la relevancia fundamental que en un enfoque de este tipo tienen la educación, el conocimiento y la cultura. Tanto en sus aportes especializados desde cada ámbito, como en sus interrelaciones. Una educación que se supone, concebida en su conjunto, forma a los seres humanos y prepara el terreno fértil para el desarrollo del conocimiento. Una expansión cultural
que por un lado inspira de valores a la educación y al progreso científico, y al mismo tiempo, en el sentido más amplio que quepa concebir, construye cercanías entre los seres humanos. Precisamente uno de los aspectos que toca el informe, y al cual también nos vamos a referir en unos minutos, es la detección de situaciones en las que no solo no se construyen cercanías, sino que todavía se construyen distancias. Y por eso hablábamos hoy de la complejidad de la urbanización como proceso nuevo, reciente e intenso en nuestro país. Construir cercanías es construir un estilo de vida entre diferentes, que se igualan por su necesidad de que sus derechos sean respetados. Como decíamos hoy, los seres humanos somos diferentes. Pero la expansión cultural, en su sentido amplio, nos desafía para construir cercanías entre los distintos y definir todos juntos un estilo de vida. Cultivarnos, crecer juntos y aprender a respetar y a profesar valores superiores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia. Aspectos fundamentales de un proyecto nacional de esta naturaleza. Y finalmente, en sexto lugar, yo quisiera señalar la progresiva, difícil, complicada, porque tiene que ver también con el mundo de la infancia y la adolescencia, incorporación de la dimensión ambiental en nuestras políticas públicas. Digo difícil, complicada, porque no es sencillo en el diseño de las políticas públicas incorporar crecientemente lo que es una presencia ya a esta altura absolutamente dominante, como por ejemplo el cambio climático, las consecuencias que ello tiene en materia de residencial desde el punto de vista de la segregación, las consecuencias que ellos tienen sobre este mundo especial que aborda el informe y que no puede ser ignorado de ninguna manera cuando se analizan políticas públicas especializadas precisamente en este campo. Yo considero que este informe de UNICEF encuadra muy cómodamente en una visión de largo plazo de este tipo y en una definición de este tema como una cuestión de Estado, una cuestión que tiene que estar por encima no solo de los partidos políticos, sino al mismo tiempo por encima de la alternancia democrática de los partidos en el poder. Una línea de Estado, una línea que suscribe la sociedad, o al menos una fracción mayoritaria de la sociedad, de modo de asegurar su continuidad. Y así lo enfoca UNICEF este tema, y lo demuestra en cada página de este informe, en cada cuadro, en cada comentario de las cifras que nos suministra. Y hay ahí un cruce fundamental que Gidio lo mencionaba, un cruce entre dos perspectivas de la cual nace la aproximación que contiene el informe: la defensa de los derechos humanos y la perspectiva del ciclo de vida. Esto es, la perspectiva que acompaña a la evolución
a la formación, al crecimiento, al cultivo, y creo que podemos usar la palabra cultivo, de los seres humanos. Y por eso ese cruce es muy rico y genera, como decíamos hoy, resultados absolutamente importantes para un gobierno que desarrolla políticas públicas en este campo, que las diseña y que también, porque es todo un tema, intenta ponerlas en práctica. Utilizo el verbo intentar porque muchas veces, como todos sabemos, hay distancia entre diseño y ejecución, sobre todo cuando hay mucha complejidad, lo cual hace importante la evaluación y la corrección de errores, particularmente en lo que solemos llamar la gestión de las políticas diseñadas. Y un último comentario general. Si hacemos una mirada transversal de todo el informe, nos vamos a encontrar con la especial jerarquía que le concede al concepto de brechas. Brechas, esto es, polarizaciones, desde diversos puntos de vista. Brechas de género, como decíamos hoy, de generaciones, de ascendencias étnicas, que están mostrados aquí desde la perspectiva de la niñez y la adolescencia, pero que son brechas absolutamente innegables. Y hay que saber ver las brechas. No nos podemos dejar ganar por el resultado global positivo. No podemos sentir autocomplacencia porque los promedios mejoran. Por supuesto que son datos que muestran que se avanza en el camino, pero también son datos que ocultan las brechas. Y me gustaría aquí, y siempre dentro de Naciones Unidas, Egidio, recordar el título de otra institución de Naciones Unidas, de un trabajo muy reciente. Me estoy refiriendo a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hace muy poco tiempo tituló uno de sus informes Caminos por abrir, brechas por cerrar, en una magnífica síntesis de la búsqueda de caminos nuevos y, por supuesto, la subsistencia de problemas viejos. El tema es cómo se articulan o vinculan unas cosas con las otras. Es en estas circunstancias generales que el informe pone el acento en algunos aspectos cruciales. Recién Egidio nos recordaba que están naciendo 47.000 niños y niñas en el Uruguay al año. Y que esta población se reduce progresivamente en términos relativos. Nos han dado una cifra, me refiero al informe acerca de esta evolución. Yo me permito agregar un dato que no está en el informe, solo uno, y es que, de acuerdo con los estudios realizados desde el punto de vista demográfico, cuando lleguemos al año 2050, si seguimos así, la población mayor de 64 años será más grande que la menor de 15. Lo cual es un síntoma cabal, una demostración clarísima de las características demográficas de nuestra población, del envejecimiento que está experimentando precisamente a partir de esas características. Y por lo tanto,
de un aspecto de cuidado de la sociedad uruguaya. Ahora, yo voy a coincidir mucho con algo que menciona el informe y Egidio destacó. Veamos esto como una oportunidad, porque podemos señalar muchas características negativas de este panorama demográfico, pero veamos una positiva, y es la posibilidad de trabajar precisamente con mucha focalización en este universo escaso que tenemos, sabiendo que la niñez y la adolescencia, como decía Egidio, no solo son un recurso, no solo son humanos, sino que son escasos. Recurso humano escaso. Esto es, está todo dado para que el país verifique aquí una prioridad fundamental y concentre políticas como las que derivan del análisis de esta información dedicadas precisamente a este universo. Obviamente ha habido progresos innegables en materia de combate a la pobreza y a la indigencia, pero no se ha reducido la brecha entre generaciones. La pobreza cayó muy significativamente, la indigencia cayó muy significativamente, pero no cayó la brecha entre generaciones. En términos estadísticamente importantes, la pobreza en niños menores a 5 años es 5 veces mayor que la de personas mayores de 64 años. 5 veces mayor. Hoy todavía. E incluso si analizamos varios años hacia atrás, nos damos cuenta de una evolución muy lenta. Esto es del mantenimiento de la brecha en términos estadísticamente significativos. Tampoco ocurre lo mismo, o tampoco ocurre una disminución de esta brecha, para decirlo en palabras más claras, entre personas de diferentes ascendencias raciales en este mundo infantil y de la adolescencia. Porque si nosotros comparamos los índices de pobreza, por ejemplo, entre la población afrodescendiente y la población total, encontramos una relación de 14 puntos en los promedios generales, 13.7, como se sabe, pero en el otro universo, 28% de pobreza. Esto es en términos porcentuales el doble. El informe subraya, por supuesto, en este contexto general, que los hogares más pobres son más grandes que los hogares que tienen una situación sociocultural diferente. Y en esos hogares pobres más grandes hay problemas con los perceptores de ingreso. Además de haber una población adolescente más numerosa y más importante en términos relativos, los perceptores de ingreso de esos hogares más grandes tienen, por ejemplo, problemas de formación, tienen problemas de capacitación para acceder al mercado de trabajo. Y por eso el tamaño de los hogares, la presencia de pobreza y la mayor presencia infantil y de adolescencia está directamente relacionada con este par de características: perceptores de ingresos relativamente menores y falta, o deficiencias, mejor dicho, de capacitación en su formación.
Hogares pobres que se concentran como parte del proceso de urbanización fundamentalmente en Montevideo y en lo que podríamos llamar el área metropolitana. Nosotros creemos que aquí tenemos problemas fundamentales que el informe analiza y acerca de los cuales presenta cifras muy claras y muy bien analizadas. Y nos van enseñando ya desde el contexto del informe algo que Egidio mencionaba en la introducción. Nosotros tenemos que vencer la calificación del combate a la pobreza exclusivamente en base a la evolución de los ingresos. Porque obviamente el crecimiento del ingreso lleva a que las cifras de pobreza sean cada vez menores. Y lo mismo pasa con la indigencia, y eso está bien, y eso hay que hacerlo. El problema es que el análisis, y sobre todo las políticas, no se pueden quedar en ese punto, porque no hay una transformación mecánica de la reducción de la pobreza en mejores oportunidades de vida, mejor acceso a los servicios asociados a estas oportunidades. No existe. Y por eso subsisten brechas, pero además subsisten complejidades, porque la mayor urbanización trae segmentación residencial y trae exclusión. Cuando manejamos las cifras generales de combate y reducción de la pobreza, no vemos la segmentación residencial, y tampoco la exclusión, y tampoco las barreras que sobre todo niños, adolescentes, experimentan y chocan contra ellas cuando se trata de acceder a mejores servicios y oportunidades en la vida. Sobre todo los cruciales: salud, educación, vivienda. Por eso es una paradoja, pero es verdad, a medida que desciende la pobreza, aumentan las dificultades para combatirla. Porque nos encontramos con lo que podríamos llamar la pobreza más dura, aquella que no se reduce porque no es mecánica su reducción. No se produce como una consecuencia natural, necesita nuevas acciones, nuevas políticas, nuevas alternativas que permanentemente hay que buscar. Hay menciones que impactan y que yo quiero destacar. El 96% de los asentamientos irregulares de Montevideo se concentran en los 4 municipios de la periferia. Repito, el 96% de los asentamientos. Si esto no es segmentación residencial, que me digan cómo se define la segmentación residencial. Es una cifra tremenda que conduce al hacinamiento sin duda, y por supuesto en ese hacinamiento que encontramos una población infantil y adolescente que es absolutamente relevante. Es mucho mayor la proporción de niños y adolescentes en el hacinamiento que en el universo general, obviamente, de las residencias en Montevideo. Entonces, integración social y construcción de ciudad, y por eso hablo de Montevideo y el área metropolitana, tienen que ser 2 procesos que avancen conjuntamente en la búsqueda de estas alternativas. Yo creo que es un acierto que el informe haya elegido los 3 capítulos fundamentales que eligió. Por un lado,
el capítulo dedicado a la infancia, pero sobre todo a la primera infancia, que es absolutamente fundamental por motivos que todos conocemos. El segundo dedicado a la educación, para llamarnos la atención sobre los problemas que hoy tenemos vigentes todavía y a los cuales tenemos que dedicarnos con mucho esfuerzo, con mucha convicción. Y luego lo que Gidio llamaba protección de la infancia y la adolescencia. En el primero de ellos se pone mucho acento en la primera infancia. Y es un acierto absolutamente estratégico, porque ya está hace mucho tiempo fuera de toda discusión la influencia determinante que los primeros años de la vida, esto es, el punto de partida del ciclo vital, tienen sobre todo el resto de la vida de una persona. Desde su desarrollo cerebral y mental y la ampliación, el crecimiento de capacidades de ese ser humano, hasta su expresión física, orgánica. Absolutamente decisivos son esos primeros años. Y por eso, el tener en cuenta con políticas públicas especiales a la primera infancia es una decisión estratégica, completamente estratégica, y por eso celebro especialmente que tengamos en este informe una dedicación tan especial. Nosotros hemos venido trabajando en atención a la primera infancia, con programas como el Plan de Equidad y el nuevo sistema de asignaciones familiares. La incorporación de la primera infancia, esto en las primeras fases, fue al Sistema Nacional Integrado de Salud, y quiero saludar especialmente una iniciativa pionera que se desarrolló en el departamento de Canelones, con Gabriela Garrido, que hoy nos acompaña afortunadamente, y que se llamó Canelones Crece Contigo. Hoy, afortunadamente, no solo tenemos a Canelones Crece Contigo, tenemos a Uruguay Crece Contigo. Un programa que tiene precisamente este objetivo y esta dedicación. En un tema cuya importancia crece en el Uruguay, pero también en otros países de la región. Déjenme que les diga que en Brasil tenemos el programa Brasil Cariñoso. En Colombia tenemos el programa Cero a Siempre. En Chile ya se ha legislado en la materia, y por eso les digo que esta es afortunadamente una tendencia nacional e internacional. La primera infancia como objetivo estratégico. El derecho a un buen comienzo en la vida, ni más ni menos. Solo que ese buen comienzo no se agota en el comienzo. Ese buen comienzo es determinante de todo lo que viene después. Absolutamente determinante. Hay todo un ámbito, un área del informe dedicado a la educación, y lo hace teniendo en cuenta las etapas del proceso de formación educacional de los seres humanos. En la educación inicial, que tiene tanto que ver con la primera infancia, se destaca la cobertura cada vez más amplia que se ha logrado, llegando casi al 90%, 86% si no me acuerdo mal, pero señalando un problema: tenemos problemas de asistencia. La asistencia tiene fallas detectables precisamente en términos de porcentajes que es necesario analizar.
En primaria, donde también la cobertura ha aumentado, Egidio mencionaba en su introducción, y el informe lo detalla especialmente, tenemos problemas de repetición que a su vez están ligados a los problemas de comprensión en matemáticas y en idioma, que luego se proyectan hacia la enseñanza media, que muchos vemos quizá como una síntesis de los problemas que existen en la educación uruguaya. Pero si bien tomamos a la enseñanza media como un ejemplo de todo lo que nos falta, es un error creer que todos los problemas de la educación están en la enseñanza media. No es cierto. Lo que pasa es que se resumen en resultados espectaculares. En Montevideo, en 2011, tuvimos casi 40% de repetición. Y eso, al mismo tiempo, genera la práctica de un mecanismo que hace al alumno recorrer el mismo camino que lo llevó al fracaso. El repetidor repite el camino que lo llevó al fracaso. Entonces aquí se nos presenta un desafío importante. Ustedes dirán, bueno, si no pudo completar su aprendizaje tiene que repetir. Y la pregunta es, ¿no hay caminos alternativos para evitar la reiteración de un fracaso doloroso que tiene impactos ya no solo en la edad con la que se avanza, sino también en el desarrollo psicológico de ese ser humano? Y por lo tanto, su actitud ante la vida. No podremos encontrar alternativas desde este punto de vista, y es una pregunta que el informe sugiere y yo comparto como desafío. Y luego nos vamos a tener que hacer la misma pregunta aplicada a otro tema que es polémico, que es el tema de la protección. En primer lugar, un acuerdo absolutamente indiscutible en mi modesta opinión. La niñez y la adolescencia necesitan un sistema penal especial. Esa es la tendencia de todos los tratados internacionales en la materia, todas las convenciones que se han realizado y la adhesión de Uruguay a esas convenciones y a esos tratados nos marca el camino de tener que no solo aceptar, sino plantear, desarrollar un sistema penal juvenil distinto y especial. Y es lo que el país ha hecho, porque tiene una legislación reciente en la materia, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es precisamente eso, un sistema especial al respecto. Pero con referencia al cual el informe destaca algunos aspectos que, vuelvo a repetir, representan desafíos para nosotros. Una situación compleja en la que se señala, se recurre demasiado a la privación de libertad. Privación de libertad que a la manera de una repetición escolar, solo que con otras consecuencias, también puede conducir ya no a la sanación de un problema social, sino a su recrudecimiento. El gobierno intenta aplicar en esta materia lo que hemos llamado un enfoque integral. Por supuesto, políticas que refieran especialmente a la niñez y la adolescencia, sobre todo atacando esa falta de mecanicismo, de automatización entre disminución de pobreza y acceso a oportunidades, la represión del delito y al mismo tiempo la disponibilidad de una infraestructura adecuada
para formar a ese ser humano que incurrió en una conducta desviada y necesita ser respetado en sus derechos. Precisamente la clave del informe en esta parte del mismo es cómo se ataca la vulnerabilidad de los derechos de la persona que ingresa en el sistema penal. Uruguay ha completado el contenido del Código de la Niñez y la Adolescencia con nuevas instituciones como el SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que es una reafirmación de la especialidad que tiene que tener este tema, y al mismo tiempo acepta el desafío, por supuesto, de buscar siempre alternativas que nos permitan equilibrar en el marco de ese enfoque integral las características del mundo infantil y de la adolescencia. Egidio decía que hay una cierta estabilidad, y así lo indican las estadísticas, de la proporción del delito juvenil en las cifras totales. Pero así como decimos esto, también decimos que el delito juvenil se ha desplazado a mayores niveles de violencia, igual que ha ocurrido con el delito de los adultos. Y cuidado, el crecimiento de la violencia no solo es delictual, también hay crecimiento de la violencia no delictual. Solemos decir siempre, y es verdad, que la causa de muerte más importante en las edades más jóvenes es una muerte violenta, no por delito, sino por accidente de tránsito, por ejemplo. Los suicidios también integran esta estadística. Y Uruguay tiene, lamentablemente, una proporción de suicidios significativa estadísticamente. Entonces, hay desplazamiento hacia la violencia, por ejemplo, delitos de rapiña, desplazando a los de hurto, que han perdido importancia mientras ganaban los otros en relevancia. Y esto también es un dato absolutamente fundamental a tener en cuenta en la búsqueda de soluciones alternativas que nos permitan precisamente evitar o disminuir o atenuar el daño que puede provocar recorrer el camino doloroso de la privación de libertad. Queridos amigos, yo quería destacar estos aspectos, a mi juicio, muy importantes de este informe, y al finalizar estos comentarios, reiterar mi felicitación a UNICEF por este magnífico trabajo, absolutamente imprescindible cuando se trata, como decíamos antes, de conocer una realidad y trabajar para cambiarla. Muchas gracias.